Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a este segmento que la Red de Mujeres Líderes da inicio el día de hoy, informadas, junto a la Red de Mujeres Líderes. A continuación, nuestra gerente, Saskia Lugo, nos va a dar la bienvenida. Y a continuación tendremos una charla súper ilustrativa junto a Fernanda Narváez de Persuasum Lex, con quienes hemos firmado un convenio de cooperación. Gracias, Saskia, bienvenida. Adelante. Hola, buenas tardes con todas, con todos. Es una alegría para nosotros poder estar en vivo una vez más con los temas que les interesan a toda la comunidad, especialmente a la comunidad de mujeres, a la comunidad de mujeres empresarias, de mujeres amas de casa, de todas las personas que de alguna manera quisieran mejorar la vida, que es lo que nosotros estamos proponiendo como Red de Mujeres Líderes. Comentarles que tenemos ahora una novedad. La red ha firmado un convenio con Persuasum Lex, que es una organización legal que trabaja también asesorando en temas legales al Ecuador, ¿no? Y a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, a través de esta relación que comenzamos hace un poco de tiempo, hemos propuesto justamente cada 15 días, los días jueves en la red, poder contarles a ustedes algunos de los temas más importantes que son de interés y tienen que ver con aspectos legales. Así que el día de hoy comenzamos nuestra jornada. Este es nuestro primer jueves con Persuasum Lex, en el cual estamos lanzando este primer tema de cómo nosotros debemos, qué aspectos deben considerarse desde el punto de vista legal cuando hay eventos de violencia intrafamiliar. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que se han conectado, a las personas que se han inscrito, a las personas que nos siguen a través de las redes sociales y pues les damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Fernanda, bienvenida a este espacio. La verdad es que estamos muy contentas por tener esa relación con ustedes, porque la parte práctica de la resolución de los problemas, además de la resolución de los conflictos a través de la mediación, es siempre conocer todos los aspectos legales que tenemos que hacerlo para enfrentar los posibles problemas que tenemos. Así que bienvenida, este es tu espacio. Muchas Y gracias, gracias, Anita, Saskia. gracias a Buenas todos. tardes a todos. ¿Cuál es el objeto, el verdadero objeto de esta charla? Nosotros como Persuasum Lex, como grupo de abogados, nos hemos dado cuenta que la violencia intrafamiliar es un problema enraigado todavía en las familias de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. No solamente en las clases sociales bajas, sino en todo tipo de clases sociales. Muchas veces este problema no se le toma la importancia que debería. ¿Por qué? Porque como cultura no conocemos cuáles son los diferentes niveles de violencia ni los diferentes tipos de violencia. Consideramos que violencia es únicamente un golpe, una patada, un maltrato. Sin embargo, la violencia tiene diferentes estructuras, tiene diferentes aspectos y diferentes manifestaciones. Además, también consideramos que la violencia intrafamiliar únicamente es entre padres, hijos, esposo, esposa, cuando la violencia intrafamiliar va más allá de todo esto. Recordemos que en este tema de pandemia, de acuerdo a las cifras del INEC, 8 de cada 10 mujeres sufrieron violencia intrafamiliar en su encierro. Y en el año 2019 se recaudaron cifras de que 7 de cada 10 mujeres sufrieron violencia intrafamiliar. Ahora, como les mencionaba, la violencia intrafamiliar va no solamente a la relación esposo-esposa, padre-hijo, no. La violencia intrafamiliar se define como todo acto de violencia, sea física, psicológica, sexual e incluso patrimonial, que se da entre las personas que consideran el núcleo familiar, cónyuges, esposos, hermanos, cuñados o cualquier persona que tenga un vínculo afectivo o un vínculo de cohabitación. ¿A qué me refiero con un vínculo afectivo? Es decir, yo como chica, muchacha de 19, 20 años, puedo sufrir violencia intrafamiliar de mi novio,
Recuerdo un caso en que en que los padres de la chica no sabían qué hacer porque el novio la golpeaba. No, esto es una violencia intrafamiliar porque ella ya considera parte de su núcleo a su novio, por lo tanto él ya llega a formar núcleo de la familia. Entonces, esto ya se considera una violencia intrafamiliar y puede ser tratada como tal. Ahora bien, para tratar del tipo de violencia, para entender más de este tema de los tipos de violencia, comenzaremos por el tipo de violencia más conocido, que es el tipo de la violencia física. Legalmente, la normativa considera que la violencia física se entiende como todo acto que produzca o pueda producir daño, sufrimiento físico, dolor e incluso la muerte, así como cualquier otra forma de maltrato o agresión. Todo esto conlleva a que se provoque una lesión, ya sea interna, externa o ambas, como resultado de haber ejercido fuerza física, fuerza con algún tipo de objeto, con la intencionalidad de haber causado daño. Ahora, obviamente el daño que cause da como efecto diferentes tipos de resultados. El daño que se infringe da como efecto diferentes tipos de resultados de acuerdo a la intensidad de este daño. Por lo tanto, la violencia física la dividimos en dos partes legalmente, en contravenciones y en delitos. ¿Cuándo es una contravención? La contravención aplica cuando mediante maltrato físico, golpes, patadas, se cause una lesión o incapacidad que no supere los 3 días. Cuando pasa esto, la persona agresora será sancionada con una pena privativa de libertad de 7 a 30 días. ¿Cuál es la diferencia entre las contravenciones y los delitos? Voy a empezar estableciendo cómo se determina la contravención. Una vez que se ha sufrido la violencia física, la víctima, debe acudir necesariamente a una unidad médica, sea esto una unidad médica particular, pública, o bien sea esto las unidades de peritaje integral de medicina legal de las diferentes instituciones, como la unidad judicial de violencia o la fiscalía. Una vez que se haya ya determinado el médico legista o el médico general de la unidad de salud una incapacidad, se determina en qué rango se aplica. Ahora bien, conocemos también que la violencia física no siempre deja huellas, no siempre deja rastros. A veces la violencia física se da de una forma continua, pero no intensa, es decir, cachetadas, empujones, patadas, que no necesariamente dejan un moretón o una lesión. Esta violencia física puede ser denunciada en la Unidad Judicial contra la Violencia de la Mujer y la Familia y es sancionada con una pena privativa de libertad de 5 a 10 días o de 12 horas o de 120 horas de trabajo comunitario. Entonces, cabe recalcar que se engloban todas las formas de violencia física de bajo rango. Vamos ahora a determinar las formas de violencia física como un delito. Pasamos de los 3 días de incapacidad que han sido valorados por el médico especialista, puede ser como lo mencionaba, del área de salud pública o del área de salud privada o del área de salud en medicina legal respectivamente. Y si nosotros tenemos una incapacidad mayor a 3 días, de 4 a 8, el agresor, previo al proceso, recibirá una pena privativa de libertad de 40 a 80 días. Asimismo, vamos subiendo en rango. Cuando tenemos de 9 a 30 días de incapacidad, el agresor recibirá una pena privativa de libertad de 80 días a 1 año 4 meses. Cuando la agresión física haya causado una enfermedad grave, una disminución física o mental que no sea permanente, mucho ojo con esto, no debe ser permanente. La permanencia ya nos causa otro rango dentro de la violencia. Que no sea permanente
y sea por más de 90 días, el agresor recibe una pena de 4 años a 6 años 8 meses. Ahora bien, vamos a pasar al rango más elevado en el ámbito de la violencia física. Cuando el agresor cause una enfermedad permanente, la pérdida de órganos, la inutilidad del trabajo o una enfermedad transmitible e irreversible, recibe una pena de 6 años 8 meses a 9 años 4 meses. Vamos a explicar más de este tema. Muchas veces se da el caso que en una relación el mismo agresor no le dice a la víctima que es portador de cierta enfermedad. Sea esta cualquier enfermedad que podamos tener en lo que respecta a las enfermedades de transmisión sexual, VIH, papiloma, ese tipo de enfermedades. Cuando esta enfermedad no es curable, es irreversible y fue transmitida a propósito sin haber previamente avisado a la víctima, esta persona tiene la pena de privativa de libertad de 9 años por considerarse ya un delito grave. Obviamente, vamos ahora sí a determinar, hay dos formas de presentar el delito. En flagrancia, que es cuando se avisa en ese momento la comisión del delito. Me está pegando mi esposo, mi pareja, yo procedo a llamar a la policía, la policía procede a detener al agresor y a llevarlo a la unidad judicial de flagrancia respectiva. Empieza el proceso ya desde una audiencia de flagrancia. Se da un tiempo determinado para investigaciones, muy corto, por cierto, puede durar hasta 90 días como máximo, y posterior a esto se dan las respectivas audiencias hasta la de juzgamiento. Es un trámite mucho más corto, por lo que nosotros siempre recomendamos cuando damos este tipo de conferencias, este tipo de charlas, que se llame en ese momento a los agentes del orden, a la policía, para que este trámite pueda ser mucho más corto, se puede llegar a una reparación mucho más rápido y se puede ejercer justicia de una manera pronta. Lo más importante de esto es que se separe del agresor inmediatamente de la víctima. Inmediatamente la policía tiene la obligación de retener al agresor para separarlo de la víctima y llevarlo a la unidad judicial de flagrancia respectiva. Sin embargo, cuando esto no sucede, tenemos la opción de proceder a una denuncia en la fiscalía o la unidad judicial contra la violencia correspondiente. Aquí conlleva una investigación por parte de fiscalía, la misma que dura mucho más tiempo. Una investigación puede durar hasta 5 años. Por lo tanto, conlleva más tiempo, conlleva más dinero para la víctima y es mucho más probable que no se llegue a dar un resultado favorable por la pérdida de todo ese tiempo y por la situación de que las pruebas en el físico de la persona, en la persona como tal, se van perdiendo paulatinamente. Por lo tanto, es mucho más complicado. Nuestra recomendación siempre es que si no se pudo lograr que se realice una flagrancia, se acuda lo más rápido posible a presentar la denuncia. Obviamente, posterior a presentar la denuncia, las fiscalías correspondientes y las unidades judiciales correspondientes tienen la obligación y la responsabilidad de poner medidas de protección a la víctima, como por ejemplo las órdenes de salida del lugar en el que se encuentra cohabitando con el agresor. De estas medidas hablaré con un poco de posterioridad. Vamos al siguiente tema, al siguiente tipo de agresión, que es una agresión un poco menos conocida, que es el maltrato psicológico. La ley, la normativa entiende el maltrato psicológico como toda acción, ojo aquí, omisión, no solo es acción, es omisión o conducta que sea dirigida a causar un daño emocional, a disminuir la autoestima de la víctima, a degradar su identidad personal, controlar o manipular sus decisiones, con actos que la desestabilicen psicológica y emocionalmente. ¿A qué nos referimos con esto? ¿A qué me refiero con que no solo es acción? No solo agresión psicológica pueden ser insultos. Agresión psicológica también puede ser ignorar a la víctima.
Vemos muchos casos en los que nuestras víctimas nos manifiestan que no le insulta, no le pega, pero no le hace caso. Llega a la casa y es como que estuviera solo. La víctima trata de acercarse, tienen hijos en común y el agresor simplemente la ignora. Esto también se denomina violencia psicológica. Ahora, ¿qué es el resultado? Esta violencia psicológica debe influir en su vida diaria, debe afectar el desenvolvimiento de actividades escolares, sociales, laborales, o en fin de cuentas, las actividades cotidianas que tiene la víctima. Al igual que la violencia física, encontramos cierto tipo de rangos en lo que respecta a la violencia psicológica, los mismos que dependen del daño, del resultado que este tipo de violencia haya causado en la víctima. En primer lugar, tenemos el hecho de que el acto de violencia causa un daño leve a nivel emocional. ¿A qué me refiero con un daño leve? Me refiero a que no haya afectado totalmente el desenvolvimiento de las actividades diarias de la víctima. Este tipo considera una pena privativa de libertad de 30 a 60 días. Voy a explicarles un poquito más de qué se trata con un ejemplo práctico. Mediante insultos, el agresor puede llegar a desestabilizar un poco a la víctima, sin la necesidad de que la víctima deje de trabajar, deje de tener amigas, deje de estudiar. Sin embargo, posteriormente a realizar una pericia psicológica, se determina que tal vez la víctima tiene un grado de depresión leve, un grado de ansiedad leve. Obviamente se afectó la psiquis de la víctima, se afectó el lado emocional de la víctima, sin llegar a que esto tenga tal gravedad que afecte la vida social de ella o las relaciones cotidianas que ella mantiene. No quiere decir que no se afectó, quiere decir que no fue a tal grado de realizar la afectación. Vamos a seguir con lo siguiente. Existe la afectación o limitación moderada. ¿A qué me refiero? Emocionalmente puede llegar a afectar de manera moderada las actividades cotidianas, actividades laborales, escolares, familiares o sociales. Puede darse el caso que empieza a faltar a clases, empieza a faltar al trabajo días, no ha detenido sus actividades, pero empieza a reducir la capacidad que tiene dentro de sus actividades laborales, escolares o sociales. En este caso, la pena privativa de libertad es de 30 a 60 días. Y la tercera es cuando causa una afectación o limitación que pese a una intervención especializada no logra revertirse. Es cuando el grado de maltrato psicológico ha sido tal que pese a encontrarse en terapias, la persona no puede sobresalir del maltrato, no puede realizar sus actividades diarias, ha dejado de trabajar, la afectación ha sido tal que no puede estudiar, no puede confiar en un tercero y se ve totalmente bloqueada la posibilidad de que mantenga una vida normal y sus actividades cotidianas se lleven con la normalidad con la que antes de tener la agresión psicológica se veía que se llevaba. La pena para este tipo de agresiones es de 1 a 5 años. Ahora bien, vamos a pasar con la violencia sexual. La violencia sexual también es un tipo de violencia muy conocida en nuestra sociedad. Sin embargo, hay que considerar que tanto en mujeres como en niños, la violencia sexual se da generalmente dentro del núcleo de la familia, dentro de su núcleo familiar o dentro de su núcleo social. De acuerdo a las estadísticas del INEC, el 80% de las acusaciones, de las denuncias de violencia sexual se han dado dentro del núcleo familiar. Padres, primos, hermanos, cuñados, sobrinos, tíos, novios, incluso los esposos. Hay que ser muy específico en este tema. Se puede llegar a dar un tipo de violencia sexual aun cuando exista una relación consensuada, una relación de esposos, una relación de novios. La violencia sexual, cuando
el acto sexual no es consentido por ambas partes, existe, pese a que existe una relación afectiva consensuada, y dentro de esta relación se dé la violencia sexual. Hemos tenido muchos clientes, muchos casos en los que no consideran que sea violencia sexual porque duermen en la misma cama o tienen una relación. La violencia sexual no se da solamente entre desconocidos, se da, como les menciono, la mayor parte de veces dentro del mismo núcleo familiar. Al igual que la ley considera la violencia sexual toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual y a la libertad sexual. ¿A qué me refiero con integridad sexual y libertad sexual? Nos referimos a la integridad sexual cuando la agresión causa que integralmente la persona haya sido vulnerada, violentada. Y a la libertad sexual nos referimos cuando se realizan actos sexuales fuera del consentimiento de la persona. Me refiero fuera del consentimiento de la persona, no solamente al poner inmersa la violencia. Tenemos que entender que los actos que van en contra de la libertad sexual no solamente implican violencia física, también implican violencia psicológica o la utilización de ciertos tipos de sustancias para ver reducida, de cierta manera, la decisión y la voluntad de la víctima. La ley, como les decía, la ley considera que esto se puede llevar a través de amenazas, coerción, intimidación, uso de la fuerza y lo que les mencionaba, el uso de sustancias que alteren la concepción de la realidad de la víctima. Entre los delitos sexuales más comunes que tenemos es el acoso sexual. Se da el acoso sexual cuando una persona en relación de superioridad o en relación de poder sobre la víctima solicita favores de naturaleza sexual. ¿A qué me refiero con esto? Una relación de poder puede ser la relación profesor-estudiante, la relación padre-hija o la relación abuelo-nieto, relaciones marido-mujer también, relaciones jefe-empleado. Ahora, recordemos también una situación. La comisión de un delito sexual dentro del núcleo familiar, dentro del entorno familiar, es un agravante que causa que se le imponga la pena privativa mayor al agresor. Por lo tanto, en el acoso sexual, cuando se llega a dar bajo las circunstancias de poder, la pena privativa es de 3 años. Sin embargo, cuando la víctima es menor de edad o es una persona discapacitada o afectada su concepción mental de tal manera que no le permita visualizar la realidad, la pena llega a los 5 años. El siguiente delito es el estupro. ¿Qué es el estupro? El estupro es cuando una persona mayor de edad llega a tener relaciones sexuales con una persona mayor de 14 y menor de 18 años mediante engaños. ¿A qué nos referimos a esto? Por ejemplo, una persona de 20 años desea tener relaciones sexuales con una menor de 15 y para poder acceder a tener relaciones sexuales promete casarse con ella, promete pagarle los estudios, la enamora de tal manera de que todas sus acciones vayan encaminadas a tener la relación sexual. Una vez que haya conseguido sus propósitos, se olvida de la menor y la deja ahí. Esto es un delito de estupro. Este delito es sancionado con una pena privativa de libertad de 3 años. Otro delito bastante común es el abuso sexual. El abuso sexual es hacer que otro tenga cualquier tipo de acto sexual sin su consentimiento, sin que este acto sexual llegue a la penetración. Este delito conlleva una pena privativa de libertad de 5 años. Sin embargo, cuando la persona que ha sufrido el abuso sexual, cuando la víctima que ha sufrido el abuso sexual
es menor de 14 años o tiene una discapacidad, la pena que se le da al agresor es de 10 años. Y cuando el abuso sexual ha sido cometido en una persona menor de 6 años, la pena privativa de libertad es de 13 años. Ahora bien, vamos al delito más grande en caso de los delitos sexuales. El delito más grande en esto de los delitos sexuales es el delito de violación. Cuando se comete delito de violación dentro del vínculo familiar, la pena privativa de libertad que se le da al agresor es de 22 años. Sin embargo, cuando esta agresión produce la muerte o después de la agresión, el agresor llega a producir la muerte de la víctima, la pena se incrementa a 26 años. Eso en cuanto a los delitos sexuales. Ahora vamos a poner un pequeño énfasis en lo que respecta a los delitos a la agresión patrimonial. La norma considera la agresión patrimonial el impedir que la víctima haga uso de lo que es suyo en una relación consensuada, relación de pareja, relación esposo-esposa, a impedir que la víctima haga uso, prohibirle, detenerle de los aspectos que son de la sociedad conyugal. Decirle, por ejemplo, esta casa no es tuya, tratar de vender la casa sin el consentimiento de la otra persona, prohibirle a esa persona que haga uso de un vehículo que fue comprado en consenso de los dos durante su unión, durante su sociedad conyugal, se considera maltrato patrimonial. Hacer que la persona no tenga acceso a sus materiales de trabajo. Por ejemplo, una mujer que es dueña de un salón de belleza y tiene sus implementos en la casa. Si el agresor se los quita, se los esconde, se los rompe, se los daña, es parte del maltrato patrimonial. Por otra cosa, si el agresor le quita a la víctima documentos de identificación, documentos personales o documentos que sean de los dos en consenso, por ejemplo, escrituras de las casas, escrituras de vehículos o los mismos títulos de propiedad de electrodomésticos de los domicilios, es parte del maltrato patrimonial. Y la ley prevé también dentro de la ley penal se prevé en relación a las contravenciones un pequeño apartado para este tipo de maltrato patrimonial, en el cual se le sanciona al agresor con ciertas horas de trabajo comunitario y además la restitución del bien que ha sido sustraído o en su defecto, si el bien ha sido destruido, la sustitución del valor equivalente al bien que ha sido sustituido. Ahora bien, hablemos sobre las acciones que la ley, la normativa, toma para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Tenemos algunas acciones, dentro de las más importantes, las acciones urgentes. Es muy común escuchar víctimas que nos llaman y nos dicen, ¿sabe qué pasa esto? Nosotros les recomendamos que llamen a la policía y la policía no hace nada. A veces el desconocimiento de la norma nos impide ejercer nuestros derechos como se debe. La policía, los agentes de la Policía Nacional, cuando existe una vulneración al derecho de los miembros del núcleo familiar, tienen la obligación de proceder con las siguientes acciones. Tienen que acudir de manera inmediata a una alerta urgente general. ¿A qué me refiero con una alerta urgente? El botón de pánico, la llamada al servicio integrado ECU 911, la llamada incluso de videovigilancias que existen en los sectores, ojos de águila, etcétera, o cualquier mecanismo de alerta existente. Es decir, la Policía Nacional está en la obligación de acudir si es que nosotros llamamos al 911 y alertamos que estamos siendo víctimas de violencia. Otra cosa,
hay instituciones que están obligadas a denunciar actos de violencia. Entre ellas está el Ministerio de Salud. Si un doctor presume o es testigo de un acto de violencia en relación a su paciente, está en la obligación, así no tenga el consentimiento de su paciente, de alertar a las autoridades sobre este acto de violencia. Asimismo, no existe prohibición alguna que manifieste que un tercero pueda denunciar un hecho de violencia a la Policía Nacional. Es decir, si yo veo que a mi vecina la están golpeando, puedo, no hay nada que me impida a mí a llamar a la policía y advertir sobre el hecho. Otro de los actos urgentes que tiene la Policía Nacional es el acompañar a la víctima a reintegrarse a su domicilio o, en su defecto, a retirar sus pertenencias cuando ella ya no se sienta segura en su domicilio. Además de acompañar a la víctima también a la autoridad competente para que ponga su denuncia o para que realice los actos posteriores a que la policía elabore un parte con los hechos suscitados. La policía tiene la obligación de precautelar la seguridad de la víctima hasta que se encuentre en las instalaciones de la Fiscalía, de la Unidad Judicial o de la institución que vaya a resguardar su derecho. También es obligación de la policía solicitar una atención especializada, es decir, si yo como víctima no conozco el procedimiento a seguir, es obligación de la policía guiarme en este procedimiento y solicitar en su parte policial, que se realicen las diligencias necesarias para poder llegar a una sanción o para poder llegar a la protección del derecho de la víctima. Ahora bien, existen órganos competentes para dictar medidas administrativas de protección inmediatas, no necesariamente a través de una unidad judicial o a través de la Fiscalía. Estas son las juntas cantonales de protección de derechos, y cuando no exista una junta cantonal de protección de derechos en el sector, ante la Comisaría Nacional de Policía o ante los tenientes políticos. ¿Cuáles son las medidas que estas instituciones van a dar a las personas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar? Primero, ¿a qué nos referimos con medidas administrativas inmediatas de protección? Las medidas administrativas inmediatas de protección son aquellas que se brindan a las víctimas para que éstas puedan detener la agresión inmediatamente. Esto les comenté que les iba a hablar, este es el momento en el que les voy a hablar acerca de estas medidas administrativas inmediatas de protección. Estas, como les mencioné, son otorgadas por los tenientes políticos o por las juntas cantonales de protección de derechos. Entre estas están el emitir una boleta de auxilio y una orden de restricción de acercamiento a la víctima en cualquier espacio, sea este público o privado. Cuando la víctima ha sido alejada de su lugar de su domicilio, del lugar en el que habita, del lugar en el que convive con el agresor, es obligación de estas juntas ordenar la restitución de la víctima a su domicilio, con las garantías suficientes para proteger su vida y su integridad personal. También es otra medida, es prohibir a la persona agresora esconder, cambiar, trasladar el lugar de domicilio de sus hijos o de personas dependientes de la víctima. Sí. ¿A qué me refiero con esto? No solamente pueden ser hijos, pueden ser padres de ancianitos que sufren de alguna enfermedad y el agresor se los lleva. Entonces, esto también las juntas cantonales tienen la obligación de prohibir. Prohibir al agresor por sí mismo o por terceros cualquier tipo de acción o intimidación. El agresor no puede llegar a 2 cuadras y empezar a gritar. Eso es una intimidación a la víctima. No puede mandar amigos a que le estén vigilando, no puede mandar a familia de él a que le esté vigilando.
vigilando a la víctima o que esté insultándole fuera de la casa a la víctima. Las juntas cantonales tienen la obligación de emitir la prohibición para que el agresor realice este tipo de actos. También, cuando los agresores llegan a tener actuaciones como las que les mencionaba anteriormente, de esconder, de quitar, de destruir los objetos con los que la víctima trabaja, documentos, etcétera, tiene la obligación de ordenar que se realice un inventario de los bienes muebles e inmuebles que están dentro de la propiedad o que son parte de la sociedad conyugal. También tiene la obligación de ordenar que se instalen dispositivos de alerta. Por ejemplo, el botón de pánico. El botón de pánico es como una aplicación que se instala en los celulares de las víctimas, con las que inmediatamente la víctima, con solo presionar, se comunica con la policía y da alerta de que está siendo o puede ser víctima de una agresión. Disponer el seguimiento. Esto es muy importante porque no solamente es un seguimiento para verificar que la agresión no se vuelva a cometer, sino también es un seguimiento con los profesionales necesarios para verificar y para constatar que la persona que ha sido víctima de algún tipo de violencia se pueda reintegrar en la sociedad. Es decir, dispone que se haga un seguimiento psicológico, un seguimiento médico, incluso un seguimiento de trabajo social para determinar que esta persona pueda avanzar, pueda recuperarse de la agresión, tanto física como psicológicamente, y pueda ser un miembro activo de nuestra sociedad. Bueno, eso es todo en cuanto a mi conferencia. No sé si tienen preguntas o alguna aclaración que deseen. Gracias, Fernanda. Efectivamente, hay preguntas. Tenemos preguntas por interno que nos han llegado a nuestro chat. Una dice, ¿cuál es el costo promedio de hacer una denuncia en el caso de una agresión física? Bueno, quiero ser muy clara en esto. Hacer una denuncia por una agresión, puedes hacerla tú con un abogado patrocinador o puedes hacerla tú mediante la Defensoría Pública. Obviamente, está en las víctimas del derecho de hacerlo mediante la Defensoría Pública, pero sí quiero acotar que la Defensoría Pública es una institución que tiene muchísimas causas y muchas veces no prosperan los procedimientos y no se puede llegar a una verdadera justicia porque al tener tantas causas los defensores públicos se demoran en dar trámite a las mismas. Sin embargo, el trabajo que realizan es un trabajo muy profesional. Ahora, en cuanto a nosotros, en cuanto a realizar la denuncia con un profesional particular, cada uno tiene sus precios y cada uno tiene sus estándares. Persuasion Lex tiene incluso una alianza con la Red de Mujeres Líderes en la cual nosotros hemos bajado nuestros precios para cualquiera de estas actividades. En ese caso, el procedimiento es que se contacten directamente con nosotros a nuestro correo institucional, que es el info@asolider.com, info@asolider.com, y nosotros les remitiremos con los profesionales que tratarán su caso. Tengo otra pregunta. Dice, ¿cuál es el procedimiento recomendado para probar agresión psicológica? El procedimiento recomendado es que usted acuda a los diferentes sitios, tanto Fiscalía como la Unidad Judicial de Violencia, para denunciar esto. Posteriormente a esto se tomarán una serie de actuaciones administrativas, una serie de actuaciones investigativas, dentro de las cuales se encuentran peritajes psicológicos. Si la afectación, dependiendo de la víctima, ha vulnerado su trabajo, ha vulnerado su estabilidad escolar, su estabilidad laboral o su estabilidad social, deberemos presentar las pruebas respectivas. Por ejemplo, voy a referirme a la estabilidad escolar. Un informe en el que los profesores, en el que las autoridades de la institución detallen si es que ha asistido
cómo le ha ido en clase, si ha reducido su nivel escolar, si se encuentra nervioso, si no pone atención, además de una pericia psicológica, la cual será realizada por un perito especializado de la Fiscalía. La misma que determinará si se ha determinado una afectación dentro de la psiquis de la víctima. Muy bien. Lo mismo para el caso de agresión patrimonial. ¿El procedimiento es similar? Ya, el procedimiento para el caso de agresión patrimonial, recordemos que la agresión patrimonial aún no se encuentra considerada como un delito. Únicamente es un inciso dentro de las contravenciones contra la violencia de la mujer y la familia. ¿Cuál es el procedimiento? Es un procedimiento diferente, porque yo ya no voy a la fiscalía a poner una denuncia. Voy directamente a la unidad judicial contra la violencia de la mujer y la familia a poner igualmente se llama una denuncia, pero ya no es ante la fiscalía, eso sí, a poner una denuncia en la que expreso, manifiesto de qué manera se ha violentado mi patrimonio, de qué manera se me han quitado mis cosas, se han destruido mis cosas, se han escondido las cosas o no se me permite hacer uso de las cosas que me corresponden como miembro de un núcleo familiar. Una vez que se haya realizado esto, se van a determinar ciertas actividades investigativas en un lapso muy corto de tiempo en el que vamos a especificar cuáles son los bienes patrimoniales a los que no podemos tener uso o a los que han sido destruidos o sustraídos. Posterior a esto se dará una audiencia y en la audiencia se determinará la sanción para el agresor y la reparación integral, que es lo que les mencionaba, que es la restitución del bien que ha sido sustraído, escondido, destruido y o en su defecto, si no se puede restituir este bien, la restitución en valor económico del mismo. Muy bien. Saskia, no sé si tienes algún comentario. Muy importante. A mí también me llegó una preguntita por interno y era justamente cómo actuar en el caso de que haya violencia de un padre a sus hijos o una madre a sus hijos si están divorciados. Si el niño le pide a su progenitor con el cual no vive y le indica que es con el progenitor con el que vive está violentándolo. Es importante este tema en caso de los niños. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros las juntas cantonales de protección de los derechos de los niños y además la DINAPEN. La DINAPEN es una institución policial que actúa de manera inmediata ante una agresión. Es preferible y muy recomendable que cuando existen estos casos de agresión sean viabilizados directamente a la DINAPEN, porque es ella, la DINAPEN tiene la potestad de poner medidas administrativas como alejamiento o tenencia temporal del otro padre cuando evidencia que existen agresiones. Muy bien, clarísimo. Muchas gracias. Clarísimo. Muchísimas gracias, Fernanda y Anita. Realmente esperamos que toda la información que Fernanda ha preparado en este caso sea de utilidad. Esas pequeñas pastillitas de información, por eso este segmento se llama Informadas e Informados, porque esas pequeñas pastillitas pueden realmente hacer una gran diferencia en la toma de decisiones acertadas cuando tenemos problemas legales. Te agradecemos muchísimo, Fernanda, este esfuerzo por condensar toda la ley en tan poquito tiempo, pero bueno, ustedes saben, pueden acudir a la red. Nosotros en ASOLIDER estamos también en alianza con Persuasum con estos servicios y entonces pues estamos totalmente a las órdenes cuando necesiten este tipo de servicios. Ustedes son bienvenidas, bienvenidos y no se olviden de seguirnos. Nosotros estamos publicando la información permanentemente, esta y mucha otra información de muchos temas. Pero para el próximo jueves, o sea, de aquí en 15 días tendremos pues nuevamente un segmento de informados en nuestras redes y esperamos que se sumen. Por favor, estar pendientes. Les agradecemos muchísimo y un gran abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, Fernanda. Gracias, Saskia. La importancia de tener la información en el momento justo. Eso es lo que tratamos de trabajar en este espacio. Bueno, sin más, nos despedimos de este Facebook Live, Informados. Así.
Adiós. Adiós. Gracias.